Hola a todos, vamos a estar realizando una revisión de una luz robótica. En este caso tengo esta luz que es de la marca Chawet. Es una luz robótica o lo que se conoce como una cabeza móvil. La referencia es la Intimeter Spot LED 350. Esa es la referencia y bueno, vamos a estar revisando qué contiene este tipo de luz internamente, todos sus componentes, la parte de la máquina y todo, a ver cómo funciona este tipo de luces. Por la parte por donde vamos a comenzar a revisar esta luz, vamos a comenzar a bajar las tapas. Es una luz que está compuesta por carcasas plásticas. Vamos a comenzar a retirar lo que es la parte de la carcasa, de la cabeza como tal, donde hay mayor parte de la maquinaria, que son partes plásticas. Después lo que es la parte del brazo. Y ya retirando pues esa gran parte de las carcasas plásticas, nos encontramos en un extremo del brazo donde trae todo el cableado, la parte eléctrica o parte del cableado eléctrico, donde va toda la energía o la parte de la corriente hacia la luz, los voltajes, todo lo que es los buses de datos de comunicación hacia la tarjeta que trae en la parte de arriba, que ya vamos a ver más adelante qué tipo de tarjeta es. Nos encontramos acá con el motor del eje X. Ese es el motor del eje X y ese es el sensor para los movimientos del motor del eje X. Aquí en el otro extremo nos encontramos el motor del eje Y. Como vemos, la luz robótica ya tiene dos giros, tiene el giro en el eje X y el giro en el eje Y. Entonces acá este siguiente motor es el giro del eje Y. Aquí vemos también donde está compuesto por esa sección que es el disco perforado, donde va pasando por el sensor. Es un sensor óptico donde va contando todos esos orificios y así poder sensar el movimiento del motor. Ya esta es la banda que trae esa sección de acá. Aquí vemos el sensor, la bornera con los buses de datos del sensor y ya aquí, bueno, hay algo que podríamos encontrar de cómo funciona este tipo de motores, que son motores paso a paso. Nos da un ejemplo de cómo viene compuesta la parte de las bobinas, sistemas de conexiones diferentes, porque en esos motores pues existen diferentes versiones de fabricación, depende pues el fabricante y la marca. Aquí encontramos cómo podría estar compuesto este tipo de motores en la parte interna. Y aquí, como vemos, ya hacia arriba, donde va la banda, aquí en esta sección es donde está el engranaje para poder que gire la sección de la cabeza donde está el eje Y. Eso es lo que encontramos por ese lado. Ya después vemos acá parte ya de la sección donde está el fuerte de esta luz, que es la maquinaria, donde está más, o donde hay más motores paso a paso. Vemos aquí unos discos en esa sección, estos discos que ya vamos a ver qué son. Vemos los buses de datos, que son todos estos cables negros. Son los buses de datos de comunicación ya de voltajes y sistemas de comunicación de los sensores de todos los motores. Ese es un ejemplo, bueno, o cómo sería un motor paso a paso, por si de pronto pues falta de conocimiento de cómo sería ese tipo de motores, pero este es un motor paso a paso. Aquí vemos ya en la parte interna del motor paso a paso las bobinas y cómo se ha compuesto pues su engranaje en la parte interior del motor. Esa sección que es el lente es de vidrio, la mayoría son de vidrio y es siempre grueso. Entonces lo que me produce este lente es que el chorro que sale hacia el LED, que por dentro pasa por otros filtros y otros lentes, me da un poco más de fuerza en la iluminación, o sea, en el chorro, en el haz de luz. Entonces para eso está hecho este lente y obviamente pues también para enfocar un poco más la luz. Ya aquí esta sección, esta es la tarjeta principal, donde va el control de los motores de la sección del eje Y, que ya lo vamos a ver un poco más detenido cómo está trabajando este tipo de tarjeta, y ya las borneras, donde va la comunicación hacia los motores y los sensores de la luz. Esa parte de atrás, que es el ventilador, donde está ubicado el LED en este disipador, que también ya más adelante lo vamos a ver. Aquí esta sección ya vemos que hay dos motores paso a paso y aquí con un engranaje y la parte que trae una banda también. Estas luces pues vienen parte, hay luces que solamente vienen solo engranajes con dientes, ruedas de dientes. Hay otras luces que ya son mixtas, que aparte de engranajes trae también sistemas de poleas de bandas y depende pues la función que va a realizar la luz, pues ya trae ese tipo de sistemas, como vemos aquí en este caso de esta luz. Ahora, vamos a ver esa sección de acá, que estos son unos discos. Aquí vemos el engranaje, estos discos giran
Y vemos aquí en el caso de este disco que trae una forma. Resulta que estas luces pues también enfocan o proyectan lo que son figuras y son unos discos pequeños que vienen grabadas esas figuras. Entonces la luz pasa por medio de esos discos y ya después en la salida de iluminación proyecta la figura que tenga internamente la luz. Estas figuras se pueden reemplazar, digamos, si es para un logo de una empresa, la marca, una empresa, lanzamientos de marca, se pueden mandar a hacer estos discos. Su nombre son gobos. Se pueden mandar a fabricar. Entonces, el nombre técnico son gobos y traen esas figuras ahí grabadas. Entonces se pueden proyectar con el haz de luz de la cabeza robótica para que ya nos pueda proyectar las marcas o los logos o el mensaje que queramos proyectar. Aquí, como vemos, pues ese sistema gira y son diferentes discos de diferentes figuras. Como vemos acá, ese es un ejemplo de que figuras podría proyectar ese tipo de luces robóticas. Internamente hay luces que pueden proyectar 4 figuras, 6, 8 figuras, hasta 10 figuras, inclusive hasta más, porque traen otros discos donde se le puede inyectar o cambiar esas figuras. Entonces, dependiendo pues las figuras que queramos proyectar o dejarlo de fábrica como viene la luz. Aquí vemos otro ejemplo de proyección de figuras. Y esos discos pues van girando y son rotativos, entre ellos van girando. Entonces la proyección, la figura o el nombre, si es un nombre de una empresa que sea un lanzamiento de marca, se puede proyectar, pero también se puede poner a girar, como vimos acá que estas figuras giran. Aquí en esta sección, ese es otro disco que también va girando, pero esta es la sección de los colores. Entonces esta parte de acá son unas láminas de vidrio delgadas, pero vienen con ciertos filtros de colores. Entonces la luz, cuando pasa por medio de este filtro, de esta parte de este vidrio que trae esos filtros de colores, depende del color por donde esté proyectando, va a proyectar, ejemplo, el color rojo, verde, azul, amarillo, porque estas láminas o esos filtros vienen pues de diferentes colores. Y hay una sección que viene sin filtro, que es esta sección de acá. Son unos... no trae el lente de color, o bueno, la parte de vidrio de color, por lo cual proyecta la luz tal cual natural, que es de color blanco. Pero ya esas láminas de vidrio pues vienen de diferentes colores, son unos filtros, o lo que se le conoce como las gelatinas anteriormente en las luces, anteriormente que se le cambiaba las gelatinas, que era, se colocaba unos filtros de cierto material que pasaba la luz por medio de ese filtro, y ese filtro se podía conseguir de diferentes colores. Entonces, dependiendo del color que uno quisiera proyectar, pues uno cambiaba esos filtros. Eran unos filtros plásticos resistentes pues a la luz, a la temperatura. En este caso ya vienen así, pero son unas láminas de vidrio delgadas que vienen de diferentes colores. Entonces, de acá este es el trabajo que realiza esa sección, de cambiar los colores de la luz. Entonces podemos proyectar acá color rojo, podemos hacer también mezcla de colores. Cuando la luz queda entre la mitad de 2 láminas de esas de vidrio, de 2 filtros diferentes de colores, se puede proyectar como el ejemplo que está acá, que es naranja y verde, o color azul, como está en este otro ejemplo. Entonces, claro, este disco, donde están los filtros de colores, pues ellos van girando para poder cambiar y escoger el color que se quiera proyectar. Aquí lo vemos un poco más claro, y como lo vemos, ellos van girando, y si vemos, se ven de diferentes colores. Entonces, así es como viene este sistema. Y la sección donde vienen los gobos. Entonces, aparte de cambiar las figuras, pues se puede proyectar el color también de la figura como se desee proyectar. Aquí ya lo que vemos es la sección del LED, donde va montado el LED, que es en una parte que se llama el disipador. Es una lámina que viene, o un bloque de aluminio que viene con unas aletas, que es para refrigerar la temperatura que puede emitir el LED. Entonces es para refrescar un poco más el LED y que no se sobrecaliente y se queme por temperatura. Y aquí vemos el LED en esa sección de abajo. Lo que vemos aquí arriba es un lente, que lo que me produce es enfocar un poco más el chorro de LED, o la parte de la iluminación en el LED. Entonces es un lente que me concentra más lo que es el haz de luz.
Esa parte de acá es un sensor que trae de temperatura para protección del LED, pero aparte el LED también trae otra protección para poder desactivarlo o regular su corriente o su nivel de luminosidad si de pronto hay alguna falla por temperatura. Entonces, pues esta sección trae esos dos sensores y ya lo que hacemos acá es retirar este lente. Y aquí nos encontramos realmente cómo viene el LED. Entonces, aquí como vemos, hay dos cables. Uno es el voltaje positivo, otro el voltaje negativo. Y en esa sección, aquí vemos también el sensor, en esa sección de acá. Y ese es el LED. El LED realmente es una celda pequeña, pero en sí, en el caso de este LED, según el fabricante, dice que es de 75 vatios. Y ese es el LED que trae este tipo de luz. Bueno, es una sola celda. Según el fabricante, ya si vamos a la página del fabricante, que es Chawet, y buscamos la referencia Intimidator Spotlight 350, nos vamos a las especificaciones de donde está la luz, donde está el LED, y aquí nos dice que la fuente de iluminación es un LED blanco de 75 vatios, 17 amperios, 50.000 horas de vida estimadas. Entonces ya con esto ya sabemos que el LED es de 75 vatios y es este LED, esa sola celda que viene acá montada. Este cuerpo de LED en esta parte de abajo es de cobre, o la mayoría son de cobre, para poder ayudar a que el LED pueda disipar un poco más el calor hacia la parte del bloque de aluminio y se pueda refrigerar de forma correcta. Acá vemos otro ejemplo pues de otro LED, porque esos LED pues vienen de diferentes tamaños, de diferente potencia, entonces dependiendo de eso pues va cambiando su construcción y depende también del fabricante. La empresa quien los esté fabricando pues los puede fabricar de diferentes formas, pero en sí son muy parecidos, todos serían o todos vienen casi muy similares en este caso de este tipo de LEDs. Aquí vemos otro tipo de LED, pero este LED ya es un LED que trae 4 colores, que ya trae lo que es el blanco, el rojo, lo que es el azul y el color verde. Entonces son 4 colores en una sola celda. Y aquí vemos más o menos dándonos idea de la potencia de los LEDs. En este caso tenemos de 60 vatios, 75 y así sucesivamente pues va subiendo hasta llegar a un LED de 300 vatios, que bueno, ya serían unas celdas de LED muy grandes. Consumen mucha corriente también y bueno, ya, pero aquí ya nos da una idea de cómo podríamos conseguir o tener conocimiento de este tipo de LEDs. Aquí ya en esta sección nos encontramos con la tarjeta display. Es una tarjeta, o es la tarjeta donde trae uno de los micros, y ese micro es un procesador donde trae toda la programación de la luz, la programación de los movimientos, control de los motores, de los sensores. Todo viene acá en esa tarjeta principal. Entonces acá vemos unos buses de datos que se comunican con secciones de los motores, de los sensores, y viene acá en esa sección dos disipadores que ya vamos a ver qué es lo que contiene en sí toda esta tarjeta principal. Aquí, como vemos en esta sección, vienen dos disipadores. Esos disipadores son dos integrados que son los drivers de los motores del eje X y del eje Y. Entonces acá en esta sección donde viene el control de esa parte de los motores, viene cierta parte de regulación. Como vemos aquí hay dos integrados que son dos reguladores de voltaje donde regulan ciertos voltajes para las secciones que necesite la tarjeta principal. Esos voltajes se requieren para diferentes áreas de la luz robótica o de la luz, para varios controles, sensores. Voltajes pueden variar desde 5 voltios, 3 voltios, 12 voltios, 18, 15 voltios, diferentes voltajes a lo que requiera ciertas secciones de la luz robótica. En esta área, ya como vemos acá, vemos dos transformadores, pero en sí es que esta luz viene compuesto por dos fuentes. Viene una fuente que es para el LED, es una fuente que está a 5 voltios y es específicamente para el LED, ya lo vamos a ver un poco más detallada. Y viene otra fuente que es para el sistema de las demás funciones de la luz robótica, que son para los sensores, para los motores. Entonces trae dos fuentes, una fuente para el LED y otra fuente para el sistema. Y lo que vemos acá es el regulador o el driver que controla el LED para regular la intensidad del LED, la intensidad de iluminación. Aquí en esa área pues podemos apreciar un poco esa parte de las fuentes. En un costado, uno de los ventiladores que tiene. Y aquí en ese otro costado pues vemos cierta parte del driver, que es una tarjeta específicamente para controlar el LED, pues se le conoce como tarjeta driver. Y viene con especie de unos reguladores, MOSFETs, para poder
trabajar con la regulación de intensidad del LED. Entonces, en esas cabezas robóticas, pues podremos nosotros, o la mayoría de las cabezas robóticas en LED, lo que podemos hacer es regular la intensidad de iluminación. Y es gracias todo a esta tarjeta. Aquí está el motor del eje Y y está con el disco perforado. Como vemos acá, al momento de nosotros estar moviendo, o bueno, al momento de que este motor se está moviendo, donde está toda la parte de arriba de la cabeza del eje Y, el motor gira con este disco perforado. Entonces las perforaciones pasan por medio de los sensores, que son unos sensores ópticos que trae un transmisor y un receptor. Ellos van contando las perforaciones y así van midiendo el movimiento de la luz por medio de estos discos perforados. Entonces se le indica al motor hasta qué punto debe girar. Este es un tipo de sensor que viene acá. Vienen solamente dos sensores. Viene uno que es emisor, que es el que vemos en esta área, y el otro que es el receptor, lo que es el TX y el RX. Entonces, en estos pines viene uno que es tierra, alimentación de 5 voltios, y el otro que es el receptor. Entonces, así es como trabaja este tipo de sensores. Hay otros tipos de sensores, como vemos este acá, ya trae un integrado, un chip que ya puede controlar los pulsos de los sensores infrarrojos. Este es un sensor infrarrojo pues como repuesto para poder reemplazar. Y aquí vemos, bueno, un juego de sensores también con discos perforados, buses de datos para instalación de este tipo de sensores. Y así es como trabaja en el caso de estos sensores de estas luces con esos motores. Ese es el motor del eje Y trabaja igual. Viene el sensor y en la parte de abajo con su disco perforado. Entonces de esa forma es como se puede medir hasta qué punto va a girar el eje X, que es este eje que está girando acá donde están los brazos, y el eje Y, que es esa sección de arriba donde está parte o gran parte de la maquinaria de la luz, donde está montado el LED, las figuras, los colores. Entonces de esta forma, con esos sensores, es donde internamente la luz puede medir hasta qué punto puede girar el motor para que no se esté tropezando en los giros. Y así es como viene compuesta esta luz robótica, en el caso de la marca Chauvet, referencia Intimidator Spot LED 350. Y así es como está compuesta este tipo de luz robótica o este tipo de productos. Y bueno, vamos a seguir descubriendo un poco más de equipos diferentes, amplificadores, todo lo que es la gama de productos electrónicos, para comenzar a aprender un poco más de cómo están compuestos y aprender un poco más de ese tipo de equipos. Si te ha gustado este tipo de contenido, te invito a compartirlo, a suscribirte, a seguirme en redes sociales y aprende algo nuevo cada día. Nos vemos en el próximo contenido.